de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Les doy la bienvenida a todos los presentes y en especial a nuestro invitado, que va a ser el disertante de esta tarde, un ex magistrado, docente universitario actual e invitado en distintas universidades. Ha escrito varios libros sobre diversas cuestiones de derecho penal y no quiero dilatar más la presentación del doctor Nelson Pessoa, que me ha dicho que quiere que dentro de su currículum, además de su origen correntino, diga que es simpatizante del club Boca Juniors. Así que, doctor, adelante, lo dejo con la audiencia y después va a estar moderando el secretario. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer a las autoridades del Instituto de Estudios Judiciales de Loma de Zamora, agradecer a la invitación del doctor Diego Ramundo, que nos conocimos hace algunos años en la Universidad Austral y bueno, esta tarde es para conversar, para dialogar un tema que es común a los que andamos en el mundo del derecho penal, ¿no? Y es el tema de los fundamentos de la punición de la tentativa. Y cuando uno se acerca a este tema, la primera impresión que suele tener, a mí me pasó hace ya algunos años, uno dice, bueno, ¿y cuál es la razón de ser de ocuparse de los fundamentos de la punición de la tentativa? Parece como un tema abstracto, ¿no? Como pareciera un tema de allá del topos uranos de Platón, digamos, ¿no? Y en alguna medida yo me hago una especie de autocrítica como profesor de Derecho Penal, porque a veces los profesores de Derecho Penal desarrollamos temas y no tenemos la claridad para precisar la significación, la importancia de determinadas cuestiones teóricas, ¿no? El año pasado estaba dando una charla sobre un problema de autoría en Derecho Penal. Y después que terminé de dar, justamente uno de los colegas me dice, mire, realmente usted sabe que yo no me había dado cuenta de la importancia del tema, la distinción entre autoría y participación. ¿Por qué? Porque dice, mire, yo pensaba que en realidad, salvo los casos de participación secundaria, el primario y el autor tienen la misma pena. Entonces le dije, no, mire, hay casos donde se requiere tener el concepto de autor. Fíjese, le digo, supongamos que yo le instigo, le coacciono a alguien a que le mate al padre. Yo le coacciono a Pedro para que le mate al padre. Y entonces viene la pregunta, ¿y quién es el autor? ¿Pedro que le mató a su padre, en ese caso había un parricidio? ¿O yo que coacciono en los problemas de autoría mediata? Entonces, y así hay varias cuestiones donde se ponen en juego la importancia de determinar determinada categoría. Por ejemplo, en este caso, saber quién es el autor, porque no es lo mismo que haya un parricidio que un homicidio. Fíjense, a veces nosotros discutimos largas polémicas en torno a la famosa unión impropia. Y uno dice, ¿y para qué sirve eso, no? Y uno dice, no, mire, piense usted en el caso de un enfermero que se olvida de dar un medicamento. ¿Qué hacemos con ese señor? Claro, nuestro artículo 84 aparentemente castiga el comportamiento activo, acción homicida, ¿no? Una acción que causa la muerte. Pero ahora la teoría penal dice, ¿y qué pasa si por vía de una omisión causamos una muerte? Y entonces aparece el ejemplo famoso del enfermero que se olvidó de dar el medicamento y se murió el paciente. Y claro, esta es la razón de ser por la cual tanto se discute de las omisiones impropias en el mundo del derecho penal, etcétera, etcétera. Y entrando a nuestro tema, uno dice, bueno, ¿y cuál es la razón de ser por la que tanto discuten, especialmente en Alemania, los profesores en torno a los fundamentos de la punición de la tentativa? Claro, cuando uno comienza a analizar la cuestión con la debida seriedad o detenimiento, advierte la significación. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los fundamentos que demos a la punición de la tentativa, condicionamos el concepto de tentativa. El concepto de tentativa depende de cómo fundamentemos teóricamente la punición. Y en base a eso nosotros decidimos y resolvemos determinados casos de la vida práctica. Esos tres casos que yo les di
digamos así, justamente ahí nosotros nos planteamos, ¿hay comienzo de ejecución o no hay comienzo de ejecución? En caso que haya comienzo de ejecución, ¿esa tentativa es idónea o delito imposible para usar palabras de nuestra ley penal? Y entonces, claro, ahí uno comienza a ver, digamos, la incidencia práctica que tienen, no son temas abstractos, sino que condicionan categóricamente la respuesta que vamos a dar en casos concretos. Como yo les suelo decir a mis alumnos en la facultad, ahí tenemos que ver cómo resolvemos este paciente concreto que tenemos ahí frente a nosotros, ¿no? Entonces, en función de esto, es que precisamente lo que yo quiero esta tarde es desarrollar algunas ideas en torno, reflexionar en torno a los fundamentos de la comisión de la tentativa. Porque personalmente pienso muy modestamente que creo que acá en la Argentina hay algunos axiomas, una especie de unos dogmas sagrados que se repiten so pena uno de ser excomulgado, ¿no? Y en consecuencia yo lo que quiero básicamente es reflexionar para hacer un poco de hereje esta tarde y poner una especie de crisis, poner en crisis o impugnar por lo menos estos argumentos que en nuestro país creo que se repiten, reitero, como dogmas sagrados, digamos, ¿no? Y entonces, en primer lugar, lo que yo quisiera señalar a ustedes es básicamente la perspectiva teórica desde la cual yo pienso este tema, y bueno, está dada por mi formación. El doctor Ramundo sabe por unas clases en la Universidad Austral. Mi formación está dada básicamente, me formé con los postulados de la escuela de Bonn, del profesor Welzel, y la escuela, digamos, finalista, que él diseñó con Armin Kaufmann, Struensee, Jacob, etcétera, etcétera. Bueno, esta es mi formación teórica. Yo pienso el mundo del derecho penal desde esa perspectiva. Y desde esa perspectiva precisamente es que se produjo una revisión, digamos así, que me parece válida también para pensar problemas en Argentina en torno al tema de la tentativa. El profesor Armin Kaufmann, uno de los discípulos de Welzel, dijo algo que personalmente yo comparto plenamente. Dijo Armin Kaufmann, mire, en el campo de la tentativa se ven problemas que nosotros no vemos en el delito consumado. Dice, básicamente en el campo de la tentativa, decía Armin Kaufmann, se pone a prueba nuestra teoría, la teoría que tenemos del injusto penal. Claro, el injusto, ¿en qué consiste? En el acto típico y antijurídico. Y Kaufmann decía lo siguiente, fíjense, dice, en materia de tentativa se pone a prueba nuestro concepto de tipo penal. Fíjense los ejemplos que yo les di a ustedes, ¿no? Y es seguro que ustedes, si nos ponemos a conversar, están dando distintas respuestas. Algunos podrán decir, mire, es típico, otro dirán, no, es un acto atípico. Unos dirían, mire, es tentativa, pero es idónea, y otros dirían, no, es tentativa, pero imposible. Y entonces fíjense dónde está la diferencia en la solución. Evidentemente que hay una diferencia en materia de tipicidad penal, porque uno me dice, otro me dice, no, para mí no comenzó la ejecución. Entonces, ¿qué estamos discutiendo? Estamos discutiendo si esa conducta es típica o no. Esos problemas no nos planteamos en el delito consumado, pero evidentemente, como decía Armin Kaufmann, en el delito tentado aparecen problemas que no vemos, dice él, en el delito tentado. Y efectivamente, fíjense, y así planteamos una cantidad de casos y vamos a decir, es tentativa, no es. Y fíjense, todos sabemos lo que es el tipo penal, pero parece ser que nuestro concepto de tipo penal no coincide porque estamos dando soluciones diferentes a estos pacientes que tenemos. Bueno, en función de eso, es que quiero mostrar, precisamente reflexionar sobre los fundamentos que se dan hoy en la teoría penal en torno a por qué se castiga el delito tentado. Bueno, voy a analizar básicamente, porque me parece que los desarrollos técnicamente es interesante, voy a tratar de hacer las traducciones, son los que se han hecho en Alemania, que me parece son perfectamente aplicables para pensar nuestros problemas acá. Se podría decir hoy que básicamente los alemanes tienen tres grandes modelos para resolver este problema. Algunos trabajan con la teoría del peligro, otros trabajan con la teoría del dolo y otros trabajan con la teoría de la impresión.
es como, hay muchas variantes, pero para, llamémosle, tratar de concentrar la cosa, quisiera concentrarme en estas tres. Voy a analizar primeramente la teoría del peligro, porque acá en la Argentina está muy difundida, y yo creo que sin el debido rigor. Este tema me interesa analizar especialmente. En Alemania, la teoría del peligro asumió básicamente dos modalidades. Lo que se llama la versión clásica o antigua, que fue desarrollada por el profesor Feuerbach, que las quiero analizar con especial detenimiento, y una versión moderna que se desarrolla a partir de los trabajos de Litz y von Hippel. Los alemanes, digamos, tienen muy en claro su concepto de peligro. Acá en la Argentina yo digo que hay una enorme ambigüedad, una imprecisión. Cuando una vez se habla con estos interlocutores y le dice, ¿qué es el peligro? Dígame, el fundamento de la punición es el peligro. O sea, ¿por qué se castiga la tentativa? Y me dicen, porque puso en peligro la vida, en el caso del homicidio. Entonces uno le dice, bueno, pero dígame, ¿qué es el peligro para usted? Y ahí comienzan los problemas. Bueno, yo entonces quiero tomar básicamente los modelos teóricos alemanes, porque me parece que son muy interesantes para pensar. Vean ustedes la versión clásica o antigua del peligro, que fue elaborada inicialmente por el profesor Feuerbach. ¿En qué consiste el peligro? Feuerbach dice, el peligro está dada por la capacidad causal de la conducta de producir el resultado. Reitero, la capacidad causal real de la conducta de producir el resultado, pero con una aclaración central en el pensamiento de Feuerbach. Él dice, ese peligro se tiene que verificar ex post, después del hecho, dice. El juez se pone frente al comportamiento y verifica si esa conducta tuvo real capacidad para producir el resultado. Ex post, dice él. Dicho con un ejemplo, disparo contra una persona, proyectiles en el cuerpo, y la alta capacidad técnica del cirujano le salva. Si el cirujano no intervenía, esta persona se moría. ¿Tuvo capacidad de producir la muerte esa conducta? Sí, señor. Hay tentativa, diría Feuerbach. Muy bien. Ahora, vean ustedes esta situación. En el ejemplo 1 que yo le di, yo le pongo veneno a una persona en la comida, pero le pongo menor cantidad del veneno necesario. O sea, una dosis, yo estoy convencido que con esa dosis yo le causo la muerte, pero en realidad yo estoy en un error, digamos, en un error sobre la cadena causal. Y le pongo veneno en una dosis insuficiente. Obviamente yo no puedo causar la muerte con esa conducta. Entonces viene la pregunta, ¿hay tentativa? Si yo tomo el modelo Feuerbach me diría, mira, ahí no hay tentativa. ¿Por qué? Porque analizada su conducta ex post, veo que no tenía capacidad real para producir el resultado. Y tengo que sacar, no habría tentativa. Entre paréntesis, fíjense cómo el fundamento de la punición de la tentativa comienza a condicionarme el concepto de la tentativa. Claro, con esta construcción, que yo personalmente creo, que yo no comparto este fundamento de la punición de la tentativa, pero creo que el concepto de peligro de Feuerbach es impecable. ¿Qué es el peligro? En mi opinión es la capacidad real, el riesgo efectivo de producir un resultado, que se verifica ex post. Pero ¿qué pasó? Claro, fíjense, con ese criterio yo tengo que sacar, no es tentativa, por ejemplo, el caso de lo que se llama en derecho penal las acciones inidóneas. Claro, porque con las acciones inidóneas yo no puedo producir un resultado verificado ex post. Entonces, todas esas tentativas, claro. Cuando un discípulo de Feuerbach, que se llamaba Mittermeier, se dio cuenta del problema, dijo, la teoría de mi maestro tiene una consecuencia, perdón la expresión, se me achica la bolsa de la tentativa. Entonces le hizo una corrección a la teoría. Le hizo la corrección que es muy interesante para ver cómo el problema se iba desplazando. Feuerbach, fíjense, decía, tomemos la conducta concreta, esta conducta de este señor, después del hecho, y ahí veamos si tenía o no capacidad de producción. Entonces Feuerbach se daba cuenta, recuerden el ejemplo del veneno insuficiente. Entonces, ¿qué pasaba? Feuerbach decía, mire,
esto no es tentativa. Mittermeier decía, con esto no podemos castigar como tentativa. Entonces él hizo una primera corrección, digamos, ¿no? Y esa corrección dijo, bueno, dice, no hay que tomar el medio en concreto, sino el medio en abstracto, entre paréntesis. No tomemos el elemento veneno en concreto, sino veamos la conducta veneno en abstracto. Pero fíjense, claro, en realidad ya no hay más peligro. El peligro ahí comienza, evidentemente se está elaborando un concepto de peligro que, perdone la expresión, hace agua. Después voy a volver, esta es la versión clásica, digamos, de Feuerbach. Digamos, es la capacidad de producción de la conducta ex post real, concreta que tenía. Verifico si tiene o no tiene. Claro, cuando los alemanes se dan cuenta que esta teoría achicaba la bolsa, reformularon la teoría del peligro. Y ahí aparece la versión moderna del peligro de von Litz y de Hippel, que es la versión moderna que hoy circula en Alemania, en España circula. Este es el concepto moderno del peligro. Y entonces, fíjense, les doy un ejemplo para que ustedes vean. Yo tengo un arma, supongamos que el arma está descompuesta. Tomo el arma, yo estoy convencido que el arma funciona. Aprieto el arma, aprieto el gatillo en una discusión que tengo con el interlocutor y obviamente no sale el disparo porque falló el arma. Y entonces fíjense lo que diría Feuerbach. Feuerbach diría, cuando van y me denuncian, mire, Pessoa me quiso matar, apretó el gatillo, en la discusión estaba muy ofuscado. Y me denuncian a mí por tentativa de homicidio. Fíjense qué haríamos con la tesis del peligro concreto ex post. Y claro, yo con un arma descargada no puedo matar. Ergo, la conclusión sería que técnicamente esa conducta sería típica. Claro, los alemanes en ese tiempo dicen, claro, esta teoría hace agua, perdonen la expresión. Entonces ahí ellos reelaboran, como yo le dije, la tesis del peligro y aparece la versión moderna. ¿En qué consiste la versión moderna, Litz, Hippel, etcétera, etcétera? La conducta se verifica ex ante, ex ante. Acá está la diferencia en las dos versiones alemanas del peligro. La clásica trabaja con la versión ex post, analiza la conducta luego del hecho, y la versión moderna analiza ex ante. Yo siempre a mis alumnos en la facultad les suelo decir para que vean esto, les digo, miren, ustedes imagínense este episodio que yo estoy con el arma descargada y en este momento aprieto el gatillo. Cuando ustedes ven que yo aprieto el gatillo, ustedes se agarran la cabeza. Ese gesto de agarrarse la cabeza es ustedes están pensando, lo mata. Claro, ahí ese lo mata es la idea del peligro. Entonces, ¿en qué consiste la versión ex ante? En un análisis de la conducta antes de que se lleve a cabo. Pero claro, fíjense qué pasa. Cuando yo intenté matar con el arma descargada, cuando yo le di veneno, ven que yo doy veneno, pero no saben todavía, claro, el veneno tenían una dosis insuficiente. Y claro, esa conducta no puede. Pero entonces dice, no, mira, analicemos no ex post, sino ex ante. Pero ven ustedes que el concepto de peligro acá se comienza a desdibujar. Por eso yo pienso que Feuerbach tenía razón. Él decía, ¿y qué es el peligro? Decía él. El peligro es la capacidad real que tiene una conducta de producir que se verifica ex post. Pero en estos casos evidentemente no se da. Tan es así que la versión moderna del peligro en Alemania le llevó a trabajar, hoy trabajan con dos conceptos, digamos. Ellos hablan del Gefahr, del peligro, y la Gefahrlichkeit, la peligrosidad. Y dicen que en realidad, dice, el fundamento de la punición de la tentativa es la peligrosidad vista ex ante de la conducta. O sea, dicen, en realidad hay casos donde la conducta no causa peligro, pero desde una perspectiva ex ante aparece como una conducta peligrosa, muestra una peligrosidad y el orden normativo dice no puede tolerar esto que ande yo intentando disparar con un arma. Dice, bueno, el hecho de que el arma esté descargada, que el arma esté descompuesta, dice, bueno, no justifica que el derecho no reaccione. Pero lo que les quiero mostrar es cómo parece ser que este concepto de peligro realmente
tiene sus puntos débiles, o yo diría demasiados puntos débiles. En realidad, fíjense lo que les quiero mostrar. Los alemanes dicen, mire, hay un grupo de tentativas que son las que realmente nos generan problemas. Dicen, mire, un caso es cuando la conducta es inidónea, el caso del veneno insuficiente. Claro, ¿por qué? Porque yo con veneno insuficiente, con armas, no puedo matar. Entonces dicen, mire, los casos que se llaman medios con comportamientos inidóneos, medios inidóneos, este es un problema muy serio que tenemos, porque el peligro en realidad no existe. El otro caso que dicen los alemanes muy problemático es el caso del objeto ausente. Fíjense el que yo les planteaba, el tercer caso, ¿no? Cuando va y le pone la bomba en la oficina, vuela a la oficina, pero la persona estaba a 40 metros, estaba tomando un café. Y claro, uno dice, ¿y corrió peligro la vida de ese señor que estaba tomando café? Y no, evidentemente, objetivamente no corrió peligro. Fíjense el caso del que le metió la ráfaga de ametralladora en el auto, ¿no? Y el auto era un auto blindado. Y entonces viene la pregunta, ¿y corrió peligro realmente la vida de ese señor? Y evidentemente no corrió peligro porque el auto era blindado. Entonces, este es el tema que dicen los alemanes. Por eso es que dicen, mire, la teoría del peligro, en la versión clásica, no puede castigar estas conductas. Fíjense cómo el concepto de tentativa está condicionado, el fundamento teórico de la tentativa condiciona el concepto de tentativa. Y eso condiciona cómo resolvemos casos concretos. Feuerbach diría que en ninguno de estos tres casos que yo le planteé hay tentativa. ¿Por qué? Porque el concepto de tentativa se define en función del fundamento. Y el fundamento para él era el peligro, y el peligro era esposo. En ese aspecto yo creo que tenía razón. Yo personalmente no comparto esta idea. Por eso me parece que la teoría del peligro, en su versión clásica y en su versión moderna, no resuelve la cuestión. Esto ha llevado precisamente al finalismo, en la escuela de Bonn, a repensar el concepto, entre ellos, a repensar el concepto de los fundamentos de la punición de la tentativa, ¿no? Y esto es la idea que justamente que quiero transmitir, ¿no? La escuela va a decir que el fundamento de la punición está básicamente en el dolo, no está en el peligro, está en el dolo que el autor lleva a cabo. Y básicamente, por ejemplo, Kaufman, Belzel, ellos dicen, pero vea ustedes, claro, ¿y dónde está el peligro en estos casos? Dice, mire, realmente no hay peligro. Acá tenemos dos salidas, dice. O no hay tentativa en ninguno de estos casos de objetos inidóneos, objetos ausentes, medio inidóneo, dice, o hay que concluir que no hay tentativa. O la otra alternativa que queda es repensar el fundamento de la punición de la tentativa. Fíjense, acá en Argentina, en una construcción que yo personalmente no comparto, Zaffaroni creo que es el único que trabaja con la versión de Feuerbach, ¿no? La versión clásica. Alguna vez en un seminario conversábamos con él, incluso porque cuando redacta el proyecto de Código Penal, señalaba justamente el caso de que decía el proyecto de él que no hay tentativa en caso del objeto ausente. Entonces yo un día le decía, bueno, imaginemos que yo vengo a su casa, le pongo una bomba para matarle a usted y usted se fue a la esquina a tomar un café o se fue a comprar cigarrillo. Y van y me denuncian a mí por tentativa de homicidio porque le hice volar la oficina. Y técnicamente me van a decir, mira, acá no pasó nada. ¿Y por qué no pasó nada? Y porque su vida no corrió peligro. ¿Por qué? Porque estaba el objeto ausente. El mismo ejemplo que se plantean los alemanes cuando yo vengo, rompo la caja fuerte y dio la casualidad que el dueño hace una hora se llevó el dinero al banco. Y claro, no corrió peligro la joya o el dinero, no corrió ningún peligro. ¿Por qué? Porque no estaba en el momento de la acción. Si yo trabajo con la teoría del peligro, y prácticamente es muy difícil decir que ahí hay tentativa. No sé, sinceramente, pareciera que no se puede pensar la tentativa ahí, ¿no? Por eso, como les decía, creo que la alternativa teórica está por vía
de la salida de la tesis del dolo. O sea, el dolo es el fundamento de la punición de la tentativa. No una simple manifestación de voluntad. Belsen decía, el dolo no es cualquier cosa, decía. El dolo es una voluntad, digamos así, que tiene que reunir un conjunto de elementos para que técnicamente se configure como tal. Quiero brevemente desarrollar esta cuestión porque acá me parece que está por lo menos a los fines de la discusión, ¿no? El concepto de dolo es un concepto, como dice la escuela, que demanda un conjunto de precisiones. El dolo no es simplemente el querer. Bersel decía, mire, yo puedo querer la muerte de mi enemigo y se muere. Dice, pero eso de ninguna manera es dolo. Entonces decía, ¿y qué es el dolo? Dice, el dolo se construye sobre el tipo objetivo. Tomemos el ejemplo del homicidio. En el aspecto objetivo del homicidio, como sabemos, una acción que pone en marcha una cadena causal que produce la muerte de una persona. ¿Y el dolo qué es? El dolo es el conocimiento y voluntad de realizar ese tipo objetivo. O sea, tiene que tener conocimiento y voluntad de realizar el tipo objetivo. Este es el punto de partida. Incluso dice Belsen, pero ni siquiera eso alcanza para precisar el concepto de dolo. Voy a tratar de detenerme unos minutos acá para tratar de dar la mayor cantidad de elementos a los fines de la reflexión. Piensen ustedes que yo quiero matar a una persona invitándole a mi casa, suministrándole comida envenenada. Supongamos que yo le invito el domingo a comer a mi casa, ¿no? Y entonces le voy a hacer milanesas envenenadas. Mañana a la tarde voy y compro la carne. Después, más tarde, voy y compro la sustancia venenosa que voy a poner en la carne que va a ser la milanesa. Y fíjense, mañana a la noche yo comienzo, digamos así, a poner el veneno en la carne. Y el domingo a la mañana yo comienzo a cocinar la carne, ¿no? Entonces, claro, fíjense, ya está en marcha, diría Belsen, el proceso causal. Yo ya empecé a producir, ya empecé a configurar el mundo de una manera determinada. Pero dice Belsen, todavía en ese momento no hay dolo. Ya hay una voluntad final exteriorizada, objetivada en el mundo, no cabe ninguna duda. No cabe ninguna duda, dice Belsen. Yo ya compré la milanesa, yo ya envenené las carnes, yo ya cociné la carne. Pero hay un momento central que es clave donde la finalidad se va a transformar en dolo. ¿Y cuál es el momento? Es el momento en que yo paso del acto preparatorio al acto de ejecución. Hay un momento clave, hay un momento decisivo en que la conducta deja de ser simplemente un acto preparatorio y se transforma en comienzo de ejecución. En ese momento en que se transformó, en que pasó de ser un simple acto preparatorio y estamos en comienzo de ejecución, para usar nuestro artículo 42, en ese momento la finalidad se transformó en dolo. Ahora se transformó en dolo. Bien. Eventualmente después podemos volver sobre este tema. Ahora fíjense, yo en un momento determinado le sirvo la comida, llegó el domingo y yo le sirvo la comida envenenada a esta persona a la cual yo le invité y le quiero matar. Entonces, piensen ustedes que yo, por un error mío, le serví, llamémosle, una dosis de veneno insuficiente, con la cual yo no puedo matar. Entonces la pregunta, dice la escuela, ¿técnicamente existe dolo o no existe dolo en ese momento? Sí existe dolo. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo en marcha una cadena causal destinada a producir la muerte. Entonces dice Armin Kaufmann, el hecho, dice, que mi conducta no tenga capacidad objetiva para producir la muerte no elimina que esa conducta sea una conducta típica dolosa. O sea, dice, acá se ve claramente el problema de cómo funciona el tipo en la tentativa. Cuando tenemos una conducta típica, dice, tenemos una conducta típica cuando el dolo, llamémosle, está realizando, tiene la intención de realizar el tipo objetivo. O sea, cuando el dolo
como conocimiento y voluntad está llevándose a cabo para producir el tipo objetivo. Puede ser que ese tipo objetivo no se concrete en el mundo. La dosis de veneno era insuficiente. La persona a la cual yo quería matar no se encontraba en el lugar donde yo pensaba. Hice la ráfaga de ametralladora y el parabrisas, llamémosle, es muy sofisticado y es antibala. Claro, dice Kaufman, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando es que hay un dolo. ¿Por qué? Porque hay voluntad y conocimiento de realizar el tipo objetivo. Yo estoy llevando a cabo el comportamiento que he pensado para matar. El hecho que objetivamente yo no pueda en el mundo real producir esa muerte no elimina el dolo, no elimina el dolo. Hay un comportamiento típico. Usando las palabras de nuestra ley penal, hay un comienzo de ejecución. O sea, ¿por qué? Porque el dolo es el que está configurando precisamente que ese comportamiento sea comienzo de ejecución. El hecho de que objetivamente yo no pueda plasmar en el mundo no altera la existencia o la presencia del dolo. Por eso personalmente creo que, en mi modesta opinión, que el fundamento de la punición de la tentativa es el dolo. Y creo que esto es lo que permite que nosotros podamos castigar como tentativa estos casos problemáticos. Los casos de, reitero, de comportamientos inidóneos, acciones inidóneas. Que los alemanes dicen incluso las acciones inidóneas pueden tener dos grandes modalidades. A veces el medio empleado por el autor es ineficiente. Tomó una pistola que estaba descargada, usó veneno en dosis insuficiente. El arma que él empleaba no tenía el alcance necesario. La mira tenía una falla, o sea, tenía, dice, un comportamiento, estaba ahí en ese caso con medios inidóneos. A veces la conducta puede aparecer como idónea, pero por circunstancia muy especial en realidad lo es. El caso del parabrisas del coche blindado. Claro, con una ráfaga de ametralladora yo normalmente mato, pero en este caso yo no puedo matar. ¿Por qué? Por las peculiaridades del parabrisas en cuestión. Y entonces, si yo trabajo con la teoría del peligro, personalmente creo, es cierto, como dice Belzel, y bueno, yo no podría castigar estas conductas, me parece que no hay salida. Y entonces viene, ¿y qué hago? Y nos quedan dos alternativas, fíjense. O trabajo fíjense, acá tengo el dilema que hoy plantean los alemanes. ¿Cómo definimos la tipicidad de estas conductas? Acá estará claro. ¿Cómo, en base a qué definimos el comportamiento típico o no de estas conductas? Tenemos dos alternativas, nada más que dos. Una es que hacia la tipicidad, lo que da la clave de la tipicidad de estas conductas es que la misma cause peligro. Si yo trabajo con la teoría del peligro, en realidad el único coherente es Feuerbach. Y lo correcto, en mi opinión, si yo sigo el modelo de Feuerbach, que él seguía ese modelo, decía, mira, acá en estos casos no hay tentativa. Lo que me parece una solución que no es político-criminalmente aceptable, ¿no? Pero él era coherente, me parece. La otra salida es decir, bueno, evidentemente hay casos donde el peligro no está. Entonces, ¿qué hacemos? Y el finalismo dice, no, mire, es cierto, el peligro no existe. No busquemos peligro donde no hay. ¿Sobre qué vamos a sentar el juicio de tipicidad? El juicio de tipicidad vamos a sentarlo sobre el dolo. Acá está la clave. Cuando el autor realiza una conducta que tiene conocimiento y voluntad realizadora del tipo objetivo, ahí tengo el dolo. El hecho que objetivamente la conducta no logre realizar los elementos del tipo objetivo no impide que haya dolo. Pero la existencia de ese dolo es la clave sobre la que hacemos el juicio de tipicidad. Y este sería, digamos así, el fundamento de la punición de la tentativa. Hoy, digamos así, o sea, fíjense, hay casos que nos ponen en el dilema que ellos se plantean, que esos problemas se nos dan acá también en la vida práctica. Este es el dilema, sobre dónde asentamos el juicio de tipicidad. Claro, al finalismo le dijeron, bueno, mire, ustedes están asentando sobre
meras voluntariedades. No, no, no. Se está sentando sobre el dolo. Sobre el dolo se está sentando. Y entonces ahí es que hay una especie de una tensión, se produce evidentemente esta tensión entre la teoría del peligro, en esas dos variantes, la teoría del dolo por el otro lado, y hay como una especie de un camino intermedio que se busca, que es la famosa teoría de la impresión, que yo personalmente creo que no da respuesta al problema, porque claro, la teoría de la impresión, que está sostenida por maestros de alto nivel como Bessel, no Bessel, sino Bessel y Escher, que tratan de encontrar una especie de una transacción, de un acuerdo, de un arreglo entre estas dos teorías. Yo personalmente creo que es como querer arreglar a Dios y al diablo, digamos así, ¿no? Y no hay, personalmente dicho con todo respeto que me merece estos maestros, creo que no hay una posible conciliación entre Dios y el diablo, digámoslo acá en este caso, ¿no? Porque ellos buscan líneas intermedias para ver cómo encuentran un camino de conciliación entre las dos variantes. Y dicen, bueno, se castiga por la Eindruck, la impresión que causa este hecho a la comunidad. Claro, la impresión que me causa que le hicieron volar la casa a este señor y se salvó porque estaba en la esquina comprando cigarrillos. La impresión que me causa esta conducta de que le metió una ráfaga de ametrallador y la persona se salvó porque tenía un parabrisas sofisticado. Y entonces dice, claro, no se puede tolerar que queden impunes estas conductas de los ejemplos que estoy dando. ¿Y por qué? Hablan de la famosa Eindruck, de la impresión. Pero personalmente creo, reitero, no me parece un buen argumento, porque no se sabe bien, como dice Camus, qué es esa famosa impresión, no se sabe qué es. Entonces me parece más correcto decir, mire, el problema es este. Hay casos donde pareciera, incluso todos los admiten, dicen, mire, no hay peligro. ¿Qué hacemos acá? Y ahí están las dos opciones, ahí están los dos caminos con los que tenemos que enfrentarnos los que andamos en el mundo del derecho penal. Incluso Jacob, que tiene una tesis bastante interesante, pero no me voy a detener ahora, en una crítica a la teoría del peligro le plantea lo siguiente, le dice, bueno, dice, imaginemos, dice, ¿qué es ese famoso peligro? Dice Jacob, ¿no? Y dice, imaginemos esta situación, dice, ¿no? Una persona dispara contra otra para matar con intención homicida, y el proyectil le pasa 5 centímetros. Ahora comencemos a alejar, dice. Le pasa a 10 centímetros, le pasa a 15 centímetros, le pasa a 1 metro, le pasa a 2 metros, le pasa a 3 metros, dice. ¿Y en base a qué definimos el peligro? Dice, con el metro, ¿en base a qué definimos? Y dice Jacob, dice, mire, esto realmente, el concepto de peligro no se sabe, dice, ¿dónde está, no? Y claro, él elabora su tesis que no viene al caso ahora, ¿no? Y este es el drama que tenemos los que estamos en el mundo del derecho penal, cuando tenemos que resolver estos casos concretos, cuando vamos, como yo le digo a mis alumnos, cuando vamos al hospital, el hospital yo le llamo a tribunales, ¿no? Y nos encontramos con estos pacientes concretos. Y entonces viene la pregunta, ¿y qué hacemos? ¿Y le castigamos o no le castigamos? ¿Es típica esta conducta o no es típica? Y este es el problema sumamente interesante que se nos plantea a los penalistas. Y bueno, yo personalmente soy bastante hereje, no creo en la teoría del peligro, creo que en la Argentina se la divulga, sí, pero sin mayores fundamentos, y generalmente creo que no da una respuesta a este tipo de cuestiones. Y bueno, básicamente lo que quería o lo que quiero esta tarde es hacer este papel de hereje y de crítico a la teoría del peligro, y espero que no me excomulguen. Bueno, esto es básicamente las ideas que quería transmitir, pero ahora me interesaría dialogar con ustedes. Muchas gracias, doctor, por la excelsa exposición. Muy bien, queda abierto el espacio a quien quiera hacer comentarios o aportes sobre la disertación del doctor Pessoa. Levanten la mano virtual o directamente tomen la palabra sin más preámbulo. La doctora Alonso está pidiendo la palabra.
Sí, 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 con mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Ahí se me escucha bien? Doctora, escuchamos. Genial. Doctor, yo le quería hacer una consulta. Usted porque bueno, yo sigo por ahí más la teoría del peligro en cuanto a la tentativa, incluso en los casos, entiendo que sí, el primero es atípico, pero puntualmente esto por faltar el medio idóneo, obviamente, para generar el resultado. Usted hacía una apreciación sobre el dolo y el juicio de tipicidad sobre él. En relación a esto, la pregunta es, cuando usted hace el análisis de la tipicidad, digo, para llegar al análisis del dolo, primero sí o sí, o sea, para conocer los elementos de la tipicidad, se tienen que dar de manera objetiva en la realidad. Por ende, nunca podría analizar el dolo y ver si tengo el conocimiento y la voluntad de esa tipicidad, si objetivamente tampoco la estoy analizando previamente. Por ahí un poco eso, porque veo que sigue otra postura y me cuesta un poco entenderlo. No, le agradezco, es muy, muy buena su reflexión. Este es un tema que el finalismo justamente planteó. Fíjense la reflexión que hace la doctora. Dice, mire, para que haya dolo se deberían dar los elementos del tipo, primeramente los elementos del tipo objetivo en el mundo. O sea, tiene que haber un muerto en el mundo para que haya dolo. Bueno, precisamente, doctora, esto fue lo que Belsel revisó y la escuela revisó. Y él decía, mire, técnicamente, y Kaumann lo trabajó especialmente, dice, mire, para que haya dolo, ¿qué se requiere? Se requiere que en la cabeza del autor, en primer lugar, haya, fíjese, él decía ya no conocimiento, sino la representación de los elementos del tipo objetivo y voluntad de realizar. Traduzco al español. Yo, llamémosle en este momento, me represento que esta arma está cargada. Yo me represento que está cargada. Y me represento que tengo una persona que está acá enfrente mío. Y que este arma que tengo acá tiene capacidad causal de muerte. Entonces Belsel dice, y la escuela dice, mire, para que haya dolo se requiere, ¿qué cosa dice? Que el autor se represente, la Vorstellung que llaman la representación, que él se represente, que él piense. Yo pienso que este arma está cargada, el arma está descargada. Yo pienso que el arma está cargada, yo me represento. Y pienso en la cadena causal de muerte de Pedro que lo tengo enfrente mío. Luego, dice Belsel, en el mundo tengo que ejecutar esta conducta. Esto que está acá en mi cabeza como representación y voluntad, yo la tengo que objetivar en el mundo. ¿Cómo yo la objetivo? En un momento determinado cuando yo aprieto el gatillo. Exactamente eso que usted plantea. Para la escuela de Bonn, para el finalismo, para que haya dolo no se requiere, dice Armin Kaumann, que en el mundo el arma esté cargada, sino es necesario que yo me represente que esté cargada, nada más. O sea, el concepto de dolo, ¿cómo se construye? Viene muy bien su intervención. ¿Cómo se construye para la escuela? El concepto de dolo requiere representación de los elementos del tipo objetivo y voluntad realizadora de eso. Pero no se requiere que en el mundo esos elementos están. No se requiere. O sea, yo me represento que tengo veneno y le pongo veneno a usted en el café. Yo pienso que tiene veneno. No se requiere objetivamente que haya veneno, que este paquete tenga veneno. Este es el concepto de dolo que trabaja la escuela. Gracias por su intervención, viene muy bien porque esto pone de manifiesto precisamente cómo construimos el concepto de dolo, doctora. Gracias. Muy bien, continúa abierto el espacio por si alguno quiere hacer alguna pregunta más. Una consulta. Adelante. ¿Cómo jugaría la teoría del error en este caso, entonces, si yo tengo precisamente una representación errónea de lo que realmente sucede en la realidad? Gracias. Exactamente. Bien, doctor. Mire, por eso la clave está, fíjense, en función del planteo del error. Mire, yo tengo en este momento azúcar, pero yo creo que es veneno. Yo estoy pensando, yo estoy en un error sobre la realidad.
Pero para la escuela, ¿por dónde pasa la clave? Esto que recién le decía a la doctora. Dice la escuela, ¿qué se requiere para que haya dolo en la cabeza del autor? Que ese señor piense, se represente los elementos del tipo objetivo. Yo me tengo que representar los elementos. Yo en este momento, doctor, yo estoy pensando que tengo veneno. En la realidad hay azúcar, pero yo me represento. Una vez que yo me representé, que yo pensé en veneno, ahora aparece mi voluntad y entonces yo quiero poner veneno. Cuando esa conducta mía gobernada por mi representación veneno y mi voluntad tendiente a meterle en el café suyo veneno, ahí técnicamente para la escuela hay dolo. A la inversa dice Armin Kaufmann, yo le pongo veneno a usted y yo creía que era azúcar. Entonces dice Kaufmann y dice la escuela, ahí no hay dolo. ¿Por qué? Porque la representación que está pasando por mi cabeza, ¿en qué consiste? Precisamente que yo estoy pensando en azúcar. Objetivamente yo estoy produciendo puesta en marcha de veneno. Pero yo estoy, ahí en ese caso estaríamos en lo que llamamos error de tipo. O sea, yo estaría en un error de tipo. Por eso dice Kaufmann, esta es la diferencia entre el error de tipo y la tentativa. En la tentativa, doctora, en los casos en que yo pienso que tengo azúcar, perdón, pienso que tengo veneno, pero tengo azúcar, como yo me representé veneno, ahí hay dolo. A la inversa, en base a la pregunta que hace el doctor, yo creo que doy azúcar, pero en realidad doy veneno, ahora justamente ese error hace que desaparezca. Por eso la escuela, a los dos le agradezco las intervenciones, para la escuela dice la clave es lo que el autor está pensando. ¿Qué piensa él? La representación. Esa representación gobierna la voluntad y esa representación que gobierna la voluntad determina que haya dolo, que haya error de tipo. No sé si contesté, doctor. Sí, muchas gracias. No, Igual por es como favor, que refleja un poco gracias a usted. la mirada subjetiva de Kaufmann. Es la tesis de Armin Kaufmann, sí. Es los postulados de la escuela, digamos, ¿no? Defendemos el grupo de herejes de la escuela. Bien, muchas gracias. Continúo el espacio abierto para ir cerrando. Si alguno, el doctor ya habló unos 45 o 50 minutos, así que vamos a dejarlo en... No, ahora veo que el doctor, cuando uno se entusiasma en estos temas, quiere seguir. Me permito, doctor, hacerle Sí. una pregunta, si le parece. Sí, por favor. Obviamente usted está hablando y expuso de modo prístino que no debemos juzgar la peligrosidad, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, tengo entendido que tanto Mir Puig como Zielinski, como Farid Repap, eso de la Universidad de Barcelona o de la Pompeu, lo habíamos estudiado, están justamente con ese concepto de peligrosidad, es decir, que no juzgan el objeto del plan del autor, o sea, el plan, el dolo en el plan. Entonces me gustaría saber su reflexión ante ello. Sí, alguna vez con el querido ilustre amigo Mir, que desgraciadamente falleció el año pasado, alguna vez conversamos este tema con el profesor Mir, ¿no? Él compartía la idea de la peligrosidad, ¿no? O sea, él decía, el fundamento decía Mir, del castigo de la tentativa era la peligrosidad. Claro, porque él en realidad él advertía exactamente, dice, mira, hay casos donde no hay peligro. Fíjense estos ejemplos que estamos dando, no hay peligro. Y entonces, es interesante a los fines de su intervención, ¿no? Claro, hay profesores, Mir compartía esa idea, decía, ¿y por qué se le castiga al tipo que le metió la ráfaga de ametralladora? Peligro no corrió la vida a ese señor. ¿Y por qué dice? Y bueno, es porque el sistema jurídico habla de que esa conducta tiene una peligrosidad, la Gefahrlichkeit que llaman los alemanes. Y yo le decía al ilustre maestro, le decía, pero fíjese, le decía, pero me parece que es más sincera decir la cosa. Mira, no hay peligrosidad acá, no hablemos. Digamos las cosas como son. Mira, ¿por qué se le castiga a este señor? Y se le castiga por la finalidad que él tuvo de matar, realizó una acción de meter la ráfaga, o sea, actuó con dolo homicida. Y ese dolo es lo que justifica que le castiguemos a ese tipo que le mandó la ráfaga de ametralladora o que le metió la bomba y la persona se salvó de casualidad porque estaba tomando un café o porque se fue a la esquina a comprar cigarrillos, digamos, ¿no?
Por eso, personalmente, no me termina de convencer la idea de la peligrosidad. Me parece que hay que llamarle a la cosa más crudamente. ¿Por qué te castigamos a vos? Y mirá, porque vos actuaste con dolo. Respondiendo a lo que me planteaba la doctora, claro, vos no podías matar, evidentemente, no podías matar. Objetivamente no estaban dadas las condiciones para matar, pero había dolo. Bien, muchas gracias, doctor. Pues bien, podremos ir cerrando, salvo que alguno quiera hacer alguna intervención, en última instancia, para no atosigar al doctor con tantas preguntas. No, por favor. Perdón, yo tengo Sí. una última consulta. Sí. En relación, usted mencionaba hoy digamos, la visión ex ante y ex post que se podía hacer en base a esto del peligro. Sí. En relación a los niveles de inidoneidad que hay en la tentativa, hay un nivel donde se analizan ambos momentos, tanto ex ante como ex post, para determinar justamente que el delito es imposible. En relación a eso, ¿cómo se analizaría con lo que usted viene o qué opinión le merece estos 3 niveles de la inidoneidad? Mire, doctora, yo personalmente comparto exclusivamente la perspectiva ex ante para analizar, dice Alvin Kaufman, o sea, yo tengo que analizar antes qué pensó el autor, qué quiso, qué pensó y cómo programó. Mire, brevemente, mi visión de la tentativa inidónea o delito imposible, como dice nuestro Código Penal, yo creo que es la siguiente. Yo construyo el concepto de delito imposible o tentativa inidónea tomando como la base el dolo. Les explico la idea. Imaginemos, fíjese doctora, lo siguiente. Yo le quiero matar a Pedro. Y mi programa para matar a Pedro es que nosotros nos juntamos de lunes a viernes por temas de negocio, y entonces mi idea es que yo le voy a poner una gotita de veneno de lunes a viernes en el café mientras trabajamos. Yo le pongo una gotita de veneno y resulta que Pedro no muere. ¿Y por qué no muere Pedro? Porque la dosis de veneno que yo le puse era insuficiente para matar. ¿Por qué? Porque yo le puse 5 gotitas en la semana y en realidad se requerían 10 gotitas, 2 gotas. Pero yo estaba convencido que con una gotita por semana yo le mataba. Fíjese, en este caso, el programa que yo diseñé para matar, el programa mío que era ponerle 5 gotitas, ese programa no servía para matar. Para mí ahí eso es una tentativa inidónea o delito imposible, como dice nuestro Código Penal. Cuando hay una tentativa inidónea o delito imposible, en mi modesta opinión, cuando el programa que diseña el autor no tiene eficacia para matar. Ahí yo creo que hay una tentativa inidónea. Yo armé mal mi programa causal de muerte. A la inversa, yo pienso bien, doctora, y digo, mire, yo le voy a poner 2 gotitas de veneno a Pedro durante la semana. Y le pongo el lunes, le pongo el martes, le pongo el miércoles las 2 gotitas. El jueves Pedro no viene porque viajó. Ahí yo creo que hay una tentativa idónea. ¿Por qué? Porque el programa mío era un programa bueno. Ese programa que yo había pensado era bueno para matar. O sea, lo que yo, en mi modesta opinión, para saber si yo estoy con una tentativa idónea o inidónea, yo creo que hay que analizar el programa que el autor pensó. Si el programa servía para matar, la tentativa es idónea. Si el programa no servía, es inidónea. Bien, muchas gracias. Dado el horario y demás, el espacio de preguntas, doctor, si le parece, lo cerramos. Y le vamos a tener la palabra. Sí, estoy perdón, en obediencia de vida. Le cedemos la palabra al doctor Roberto Conti, por si quiere hacer uso de ella. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, doctor Pessoa. Muy buena. Estuve en un momento con un inconveniente técnico. Me pude conectar al celular, pero bueno, fue resuelto. La verdad que le agradezco mucho, muy claro, como siempre, y esperamos tenerlo nuevamente ¿Cómo no? en el instituto para otra actividad.
y esperamos contar con la presencia también de los participantes. Muchas gracias, que tengan buen fin de semana y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias a todos y una vez más les agradezco mucho la invitación para conversar estos temas de la materia, tema nuestro, ¿no? Muy importante en estos tiempos. Sí, sí, sí. Que Y tengan buenas gracias tardes. a todos. Muchas gracias sinceramente por la intervención y por las intervenciones, por el diálogo, digamos, ¿no? Que es lo más interesante. Totalmente. Gracias, doctor Diego. Tengan buenas tardes.